en el Espíritu. Cuando ya no mora el Espíritu Santo sobre tu vida, ¿quién mora? La carne. Hermano, en estos tiempos tenemos que anular y cancelar la carne. Tenemos que crucificarla. Decirle que está a tu lado, hay que crucificar a la carne. Claro. Tenemos que crucificar a la carne. Porque cuando te predicaron la palabra de Dios, fuiste tocado por el Espíritu Santo de Dios. ¿O no? Si no, por eso estamos aquí. Cuando a mí me hablaron de la palabra de Dios cuando estaba preso, la palabra me tocó, pero fue el Espíritu Santo el que me zamarrió. Automáticamente cuando Dios obró sobre mi vida y cuando obró sobre tu vida, el Espíritu Santo fue el que te mantuvo en pie para estar a donde estás hoy parado. ¿Cuántos saben eso? Porque no fue con tu fuerza, porque si hubiera sido con tu fuerza, no estarías aquí en la casa, ministerio, casa, restauración. ¿Lo estamos entendiendo hasta ahí? No es con tu fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Hoy lo que te quiero hablar es que el Espíritu Santo es el que tiene que gobernar tu vida. No tenemos que ser como los Gálatas, que comenzaron en el Espíritu y terminaron ¿en qué? En la carne. Muchos ministerios se están apagando. Muchos llamados y propósitos de Dios se están estancando. Y tú dirás, ¿por qué se están estancando? Porque ya no es el Espíritu, es la... Tú vas a obrar en la carne haciendo la obra de Dios, pero no vas específicamente con la gloria de Dios. Porque cuando está el Espíritu Santo de Dios, la gloria te sigue a donde vayas. ¿Cuántos saben eso? El pastor cuando ora por los enfermos ¿qué? ¿Y quién es el que obra? ¿Dios o la carne? Entonces, ¿en qué está el pastor? ¿Qué te quiero decir en esta noche, hermano? Como Dios habló en mi vida. Usted me dirá, Alessandro vino tarde, pero no fue porque quise venir, es porque el Espíritu Santo no me soltaba. Y yo le decía al Señor, Señor, tú me muestras cosas hermosas, Señor, pero yo sé que solamente lo que vendrá va a ser con tu Espíritu. Lo que vendrá va a ser con tu Espíritu, no con la carne, no con mi fuerza, no con mi pensamiento, no con mi voluntad, querer hacer yo las cosas y meterme en el medio de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Hoy el Señor te quiere decir que no seas tú, sino que sea Él en tu vida. ¿Cuántos lo van a dejar obrar el Espíritu Santo? Si tú lo dejas obrar el Espíritu Santo, automáticamente tu vida va a ser cambiada. Claro, ya sos un testimonio. Porque ya no obra la carne, ya obra el Espíritu Santo en tu vida. ¿O no? Automáticamente cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre, es porque la persona está siendo tocada por el Espíritu Santo. El hombre no puede cambiar al hombre. Es imposible. El que cambia es el Espíritu Santo de Dios. El que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te convenció, Carlos? El Espíritu Santo. ¿Quién te convenció, Sandro? El Espíritu Santo. ¿Quién te convenció, pastor? El Espíritu Santo. ¿Quién te convenció, Juárez? El Espíritu Santo. ¿Quién te convenció, Iván? El Espíritu Santo. ¿Quién lo convenció a la iglesia, ministerio, casa, restauración? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a convencer a la persona que es Él el que hace la obra, automáticamente ya no vives tú, mas Cristo empieza a vivir en tu vida. Amén. Y el Señor cuando me daba esta palabra, yo decía, Señor, pero ¿por qué pasaba esto en los tiempos de los Gálatas? Y el Señor me guiaba a un versículo, me guiaba a otro y me llevaba a otro. Pero yo quiero automáticamente leerte Gálatas capítulo 3, versículo 1, llevarte el mensaje. Te estaba hablando del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre sobre tu vida, hermano,
automáticamente lo nuevo viene sobre tu vida. Ya lo viejo va a quedar atrás. Automáticamente todo lo que te atrae hacia el mundo, tú estando lleno del Espíritu Santo, te va a apartar del mundo. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabe por qué la iglesia sigue a veces en las cosas del mundo? Porque ya no están en el Espíritu. ¿Es verdad? ¿O no? Porque tú me dirás, pero me tira el mundo, me tiran las cosas, me tiran esto, me tiran lo otro. Pero ponte a pensar, ¿cómo estabas hace 2 años atrás? ¿Pensabas de la misma manera cuando viniste al camino del Señor? Te hago esta pregunta. ¿Pensabas lo mismo? Yo sé que no. Porque cuando viniste al camino del Señor, sentiste el toque del Espíritu Santo. Y vivías orando, vivías leyendo la Biblia, vivías ayunando. Pero hubo un momento que algo pasó sobre tu vida y ya no eres el mismo. Dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de buscar su presencia, y lo que empezó a entrar en tu vida ya no era el Espíritu, era la carne. Y el Señor quiere decirte que el que tiene que gobernar tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar empapados del Espíritu Santo de Dios. Decirle que está a tu lado, tenés que estar empapado del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando estás empapado del Espíritu Santo de Dios, ves la manifestación del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Cuántos saben que cuando está el Espíritu Santo, lo sobrenatural se empieza a manifestar? El Señor me traía en la oración y me traía la oración del día domingo en la administración en este lugar. Sentía, ustedes a lo mejor no sé si habrán sentido lo mismo que yo, pero yo sentía como que había una multitud en esta casa que hablaban en lengua, pero eran todas lenguas angelicales, todas iguales, parejas. Sentía cómo Dios se glorificaba. Y tú me dirás, pero ¿cómo sintió? ¿Cómo sentiste eso? ¿Cómo puede ser que hablabas de esa manera? No, porque no éramos nosotros, era el Espíritu. Y eso es lo que vendrá a esta casa. Por eso tenemos que ser empapados del Espíritu Santo. Tenemos que buscarlo. Una vuelta le dije al pastor, tenemos que venir a oración, en estatuto, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que venir aquí a ser obedientes. Pero si tú vienes aquí a la iglesia y te consagras aquí solamente en la iglesia y en tu casa no oras, no buscas, no tienes intimidad, nada va a suceder en tu vida. ¿Es así o no? Tú puedes venir aquí a la iglesia, yo puedo venir todos los días a oración. Aquí, pero no estoy contradiciendo lo que es lo pastoral. Te estoy dando un ejemplo. Porque tú dirás, voy a oración, o no, pastor, voy a oración, voy a los ayunos, hago esto, hago lo otro. Y en tu casa ni orás, ni lees la Biblia, ni tenés una hora de intimidad con Dios. Ah, no, pero yo voy a la iglesia. ¿Estás equivocado? Porque lo que Dios quiere contigo es intimidad. Dice la palabra de Dios, ve y enciérrate en tu habitación. Y dice, cuando fuese tiempo, yo te exaltaré en público. No hace falta que yo esté diciendo yo ayuno. No hace falta que yo esté diciendo y gloriándome, yo esto, yo lo otro. No. Con los hechos habla solamente la palabra. Porque cuando hay una persona que busca a Dios, Dios se glorifica. Ustedes lo escuchan al pastor decir yo ayuno todos los días, yo ayuno esto, yo lo otro. ¿Lo hace usted, pastor? Es la intimidad con Dios. La intimidad el que te va a llevar a hacer el propósito de Dios. No tenemos que ser como los Gálatas, que empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. No pierdas la intimidad con Dios. Los Gálatas perdieron la intimidad con Dios.
No tenemos que ser así. Decirle que está a tu lado, no seamos así. No perdamos la intimidad con Dios. Decirle, no seas sonso, no perdas la intimidad con Dios. ¿Cuántos saben que yo tengo un llamado de evangelista? Si yo quiero hacer la obra a mi forma, Dios no va a hacer nada. Pero si yo quiero hacer la obra de Dios en la forma de Dios en mi vida, Dios se va a glorificar. Porque no voy a ser yo, va a ser ¿quién? Hay un avivamiento aquí en esta casa y ustedes no lo ven. Y tú me dirás, ¿cómo que no lo vemos? ¿Sabes por qué no lo ves? Porque no lo dejas que el Espíritu Santo te muestre lo que Él te quiere mostrar. En medio de la alabanza, Él se manifiesta. En medio de la alabanza, Él te toca. No hay forma que tu problema, tu circunstancia te pueda sacar de la presencia de Dios. Es imposible. Pero ¿cómo? Si pasé hoy un día, pero tremendo, no importa. Anda a los pies de Cristo que Dios te va a dar a salir. Anda